Hay un punto en el que ya no estás intentando que algo ocurra. Simplemente sabes que va a ocurrir. No porque tengas pruebas, no porque hayas visto señales, sino porque algo en tu interior dejó de preguntar si es posible. Ese es el momento en el que algo deja de ser una posibilidad y se convierte en una inevitabilidad. Y la diferencia entre esos dos estados no es pequeña, es absoluta. La mayoría de las personas viven en el primero, en la esperanza, en el deseo, en el intento, y desde ahí todo parece depender de factores externos, de que alguien responda, de que las cosas se alineen, de que el mundo coopere. Pero hay otro lugar, un lugar donde lo que buscas ya no está afuera, está resuelto. Y cuando algo está resuelto internamente, el mundo externo simplemente lo refleja, no porque sea mágico, sino porque tú has dejado de ser la persona que lo necesita y te has convertido en la persona que ya lo tiene. Piensa en algo que ya posees, algo que no cuestionas. Puede ser tu nombre, puede ser el lugar donde vives, puede ser una capacidad que dominas. Ahora observa cómo te comportas respecto a eso. No lo vigilas, no lo proteges con ansiedad. No te preguntas cada mañana si sigue siendo real. Simplemente lo das por hecho. Y desde ese dar por hecho, actúas, hablas, decides, te mueves, sin esfuerzo, sin tensión, porque no hay nada que demostrar, no hay nada que forzar. Eso es inevitabilidad. Ahora piensa en algo que deseas profundamente pero que aún no tienes. Observa cómo cambia tu cuerpo cuando lo piensas. Observa cómo tu mente empieza a calcular, a buscar caminos, a justificar por qué aún no ha ocurrido, a preparar defensas por si no ocurre. Esa es la esperanza. Y la esperanza, por muy hermosa que parezca, siempre contiene su opuesto. Siempre lleva consigo la posibilidad del fracaso. Porque esperar es aún estar afuera. Es aún estar pidiendo permiso a la realidad. La diferencia entre ambos estados no es de grado. No es que uno sea más intenso que el otro. Es que uno está fundamentado en la duda y el otro está fundamentado en la asunción. Y la asunción no necesita pruebas. De hecho, la asunción precede a las pruebas. Cuando asumes algo completamente, cuando lo integras como parte de tu identidad, tu comportamiento cambia, tus decisiones cambian, tu lenguaje cambia, y el mundo, que siempre responde a quién eres y no a lo que quieres, empieza a reorganizarse. La mayoría no llega a ese punto porque no permanece el tiempo suficiente en el estado. Asumen algo durante un día, durante una hora, incluso durante unos minutos, y luego regresan a la duda, regresan a la negociación, regresan a revisar si ya hay señales, y cada vez que regresas, estás volviendo a ser la persona que no lo tiene. Estás volviendo a vivir desde la carencia, y desde la carencia solo puedes crear más carencia. Esto no es un proceso que funcione con intensidad emocional. No se trata de sentir más fuerte, no se trata de visualizar con más detalle, no se trata de repetir afirmaciones con más convicción. Se trata de estabilidad, se trata de permanecer, se trata de no retroceder, porque la realidad no responde a picos emocionales, responde a estados sostenidos, responde a identidad. Imagina a alguien que acaba de conseguir el trabajo que buscaba. Los primeros días está emocionado, cuenta la historia, celebra, pero después de unas semanas, simplemente es alguien que tiene ese trabajo. Ya no lo piensa, ya no lo celebra, simplemente vive desde ahí. Esa naturalidad es el estado que crea, no la emoción inicial, no la celebración, sino la integración silenciosa, el dar por hecho. Ahora imagina a alguien que aún no tiene ese trabajo, pero que ya vive desde ese lugar. No está esperando la llamada, no está revisando el correo con ansiedad, no está preparando discursos de agradecimiento en su mente, simplemente se mueve como alguien que ya tiene resuelto ese aspecto de su vida. Toma decisiones desde ahí, habla desde ahí, se relaciona con otros desde ahí, y en algún momento, sin forzar nada, el mundo externo confirma lo que internamente ya era real. Esto aplica a todo, al dinero,
a las relaciones, a la salud, a las oportunidades, porque nada de eso existe separado de ti. Todo es un reflejo de tu estado interno. Y tu estado interno no es lo que sientes en un momento dado, es lo que asumes de forma constante. Es desde donde vives la mayor parte del tiempo, cuando nadie te está mirando, cuando no estás intentando manifestar nada, cuando simplemente eres. La mayoría vive en la superficie, en la reacción, en la esperanza de que algo cambie para poder sentirse diferente, pero funciona al revés. Primero cambia el estado, primero asumes, primero te conviertes, y luego, inevitablemente, el mundo se ajusta, no porque el mundo tenga voluntad, sino porque tú has cambiado de frecuencia, has cambiado de identidad, y desde esa nueva identidad percibes diferente, actúas diferente, atraes diferente. Piensa en alguien que siempre tiene dinero, no alguien que ganó la lotería, alguien que simplemente nunca está en escasez. Observa cómo se comporta, observa cómo gasta, observa cómo habla de las oportunidades. No hay urgencia, no hay miedo, no hay control obsesivo. Hay una confianza tranquila, una certeza silenciosa. Esa persona no está tratando de atraer dinero. Esa persona simplemente es alguien para quien el dinero fluye. Y desde ese ser, el tener es inevitable. Ahora piensa en alguien que siempre está luchando con el dinero. Puede tener momentos buenos, puede recibir ingresos inesperados, pero siempre regresa al mismo lugar, porque su identidad no ha cambiado. Su estado interno sigue siendo el de alguien que no tiene suficiente, y desde ahí, por más que intente, por más que trabaje, siempre habrá una fuga, siempre habrá un gasto imprevisto, siempre habrá algo que lo devuelva a la escasez, porque la escasez no está en las circunstancias, está en el estado. Lo mismo ocurre con las relaciones. Hay personas que siempre están en relaciones sanas, no perfectas, pero sanas. Y hay personas que siempre están en relaciones complicadas. Puedes cambiarles la pareja, puedes cambiarles el entorno, pero el patrón se repite, porque el patrón no está en el otro, está en el estado desde el cual esa persona se relaciona. Está en la identidad que asume respecto al amor, respecto al merecimiento, respecto a lo que es posible. Cuando cambias el estado, todo cambia. Pero cambiar el estado no es un acto superficial, no es repetir palabras, no es fingir, no es actuar como si. Es una decisión profunda, es un compromiso contigo mismo. Es decir, a partir de ahora, vivo desde aquí. A partir de ahora, soy esto. Y luego, sostenerlo cuando no hay pruebas, sostenerlo cuando todo parece indicar lo contrario, sostenerlo hasta que deje de ser un esfuerzo y se convierta en tu naturaleza. Eso es lo que la mayoría no entiende. Piensan que cambiar el estado es un evento, un momento de claridad, un destello de comprensión, y puede empezar así, pero luego viene el sostener, viene el permanecer, viene el no negociar contigo mismo, porque cada vez que regresas a la duda, cada vez que revisas si ya está ocurriendo, cada vez que actúas desde la carencia, estás desasumiendo, estás volviendo al estado anterior. Y desde ahí, no importa cuántas técnicas uses, no importa cuántas horas visualices, estás creando desde el lugar equivocado. La inevitabilidad no viene de hacer más, viene de ser más estable, de ser más consistente, de no moverte. Porque cuando algo es inevitable en tu interior, tu conducta cambia sin esfuerzo. No tienes que recordarte cómo actuar, no tienes que controlar tus palabras, no tienes que fingir confianza. Simplemente eres alguien diferente, y ese alguien diferente se mueve diferente en el mundo. Hay un momento en el que dejas de preguntar cuándo, dejas de buscar señales, dejas de justificarte, simplemente sabes. Y ese saber no es mental, no es una creencia que repites, es una certeza que habita en ti. Es algo que ya no puedes perder porque ya no está separado de ti. Es parte de tu identidad. Y desde esa identidad, todo lo demás es consecuencia. Esto no significa que no actúes, significa que actúas desde otro lugar. No actúas para que ocurra, actúas porque ya ocurrió. No buscas oportunidades desde la desesperación,
Las reconoces desde la claridad. No persigues, atraes, no fuerzas, permites, porque ya no hay nada que demostrar, ya no hay nada que conseguir, solo hay algo que expresar, algo que ya eres. Y cuando llegas a ese punto, el mundo se reorganiza, no de forma dramática, no con fuegos artificiales, sino de forma natural, de forma silenciosa. Las personas correctas aparecen, las oportunidades se presentan, las puertas se abren y tú simplemente caminas a través de ellas. Porque eso es lo que hace alguien que ya está ahí, alguien que ya es eso. La mayoría está esperando el resultado para creer, pero la inevitabilidad funciona al revés. Primero crees, primero asumes, primero te conviertes, y luego el resultado no tiene más opción que aparecer, no porque el universo te deba algo, sino porque tú has dejado de ser la persona que lo necesita y te has convertido en la persona que ya lo tiene, y esa persona vive en un mundo diferente, percibe diferente, actúa diferente, crea diferente. Así que permanece ahí, no retrocedas, no negocies contigo mismo, no revises cada día si ya hay señales. Simplemente vive desde el estado en el que lo que deseas ya es real. Vive desde la identidad de alguien que ya lo tiene, no como un ejercicio, no como una técnica, sino como una decisión, como un compromiso, como la verdad desde la cual ahora eliges vivir. Y sostén eso, sostén ese estado cuando todo parece igual. Sostén ese estado cuando surgen dudas. Sostén ese estado cuando otros te cuestionen, porque el mundo externo siempre será el último en enterarse, siempre será el último en cambiar, pero cambiará, no porque tengas que convencerlo, sino porque tú ya cambiaste, y el mundo no tiene más opción que reflejarte. Eso es inevitabilidad, no es fe ciega, no es pensamiento positivo, no es esperanza, es certeza, es identidad, es la comprensión profunda de que lo que asumes internamente siempre, siempre se expresa externamente. Y cuando asumes algo de forma completa, de forma estable, de forma irreversible, el resultado deja de ser una posibilidad, deja de ser un deseo, deja de ser un objetivo. Se convierte en una inevitabilidad, y las inevitabilidades no fallan, simplemente ocurren, porque ya ocurrieron, en el único lugar donde realmente importa, en ti, Kriber. Pero hay algo más que debe entenderse, algo que rara vez se menciona porque requiere una honestidad brutal contigo mismo, y es esto. La razón por la que la mayoría no sostiene el estado no es porque no sepa cómo hacerlo, es porque en el fondo no quiere asumir la responsabilidad total de su realidad, porque mientras puedas culpar a las circunstancias, mientras puedas decir que el mundo no coopera, mientras puedas poner la responsabilidad afuera, estás protegido, protegido del verdadero poder, protegido de la verdad de que si todo depende de tu estado interno, entonces todo lo que has vivido hasta ahora también ha sido tu creación. Y eso es aterrador para la mayoría, porque significa que no hay excusas, significa que no hay víctimas, significa que cada experiencia, cada patrón, cada ciclo repetitivo ha sido el resultado directo del estado desde el cual has vivido. Y admitir eso requiere un nivel de madurez que pocos están dispuestos a alcanzar. Es más fácil seguir intentando, es más fácil seguir esperando, es más fácil seguir culpando, porque eso te mantiene en el papel de alguien que está sujeto a fuerzas externas, y ese papel, por incómodo que sea, es familiar. Pero cuando aceptas la responsabilidad total, cuando realmente la aceptas, no como un concepto intelectual, sino como una verdad vivida, algo cambia, porque si todo ha sido tu creación, entonces todo puede cambiar. Si tu estado interno ha generado cada experiencia hasta ahora, entonces cambiar ese estado es cambiar todo, y eso no es una carga, es una liberación, es el fin de la impotencia, es el fin de esperar que el mundo cambie para poder cambiar tú. Es el inicio de una forma completamente diferente de existir.
La mayoría no quiere ese poder, porque el poder verdadero no es cómodo. El poder verdadero no permite victimización. El poder verdadero exige que te enfrentes a ti mismo, que mires de frente los patrones que has sostenido, que reconozcas las historias que has repetido, que admitas que has estado creando tu realidad todo este tiempo, solo que de forma inconsciente, y una vez que lo reconoces, ya no puedes volver atrás. Ya no puedes pretender que no lo sabes. Ya no puedes esconderte detrás de las excusas. Así que cuando hablamos de asumir un estado, de vivir desde la inevitabilidad, no estamos hablando de una técnica de manifestación. Estamos hablando de una transformación de identidad. Estamos hablando de dejar de ser la persona que espera que el mundo le dé permiso para tener lo que desea. Estamos hablando de convertirte en alguien que simplemente decide, que simplemente asume, que simplemente es. Y esa decisión no es ligera, no es algo que haces un lunes por la mañana y olvidas el martes. Es algo que debe sostenerse con una firmeza implacable. Y aquí está la parte que pocos entienden. Sostener el estado no significa estar feliz todo el tiempo. No significa que nunca tendrás dudas. No significa que la mente no intentará regresar a los patrones antiguos. Significa que a pesar de todo eso, tú permaneces. Significa que cuando la duda surge, la observas, pero no te identificas con ella. Significa que cuando la mente pregunta ¿cómo o cuándo?, tú simplemente regresas al estado, una y otra vez, sin drama, sin frustración, simplemente regresas, porque la mente ha vivido de una cierta forma durante años, décadas, ha construido caminos neuronales, ha creado respuestas automáticas, y cuando intentas vivir desde un nuevo estado, la mente se resistirá, no porque sea mala, sino porque está diseñada para mantenerte en lo familiar. Está diseñada para protegerte. Y lo familiar, aunque sea limitante, es seguro. Lo nuevo, aunque sea expansivo, es amenazante para la mente. Así que la mente hará todo lo posible por devolverte al estado anterior. Y la mayoría se rinde aquí, porque piensan que si tienen dudas, si la mente se resiste, si no sienten certeza absoluta cada segundo, entonces el proceso no funciona. Pero eso es un malentendido fundamental. El proceso no depende de cómo te sientes. Depende de dónde eliges posicionarte internamente. Depende de qué identidad asumes, a pesar de lo que la mente diga. Depende de tu decisión de permanecer en el estado, aunque todo lo demás parezca contradecirlo. Piensa en alguien que está aprendiendo un nuevo idioma. Los primeros meses son difíciles. La mente se resiste. El cerebro quiere regresar al idioma nativo. Cada conversación requiere esfuerzo consciente. Pero si esa persona persiste, si practica todos los días, si se niega a rendirse, algo cambia. Y en algún momento, ese nuevo idioma se vuelve natural, se vuelve automático, se integra. Ya no hay esfuerzo, ya no hay resistencia. Simplemente es parte de quien esa persona es. Lo mismo ocurre con los estados. Al principio, vivir desde un nuevo estado requiere atención consciente. Requiere que te captures a ti mismo cada vez que regresas al antiguo patrón. Requiere que elijas de forma deliberada volver al nuevo estado una y otra vez, sin rendirte, sin negociar, sin permitir que la mente te convenza de que es demasiado difícil o que no está funcionando. Porque si persistes, si sostienes esa decisión con suficiente firmeza y durante suficiente tiempo, ese nuevo estado se integra, se vuelve tu nueva normalidad. Y desde esa nueva normalidad, tu vida completa cambia. Pero esto requiere algo que la mayoría no está dispuesta a dar: tiempo. No tiempo cronológico, sino tiempo psicológico, tiempo sostenido en el estado. Porque puedes pasar años queriendo algo, pero si solo pasas minutos al día realmente viviendo desde el estado de tenerlo, entonces estás viviendo desde la carencia el 99% del tiempo. Y es ese 99% el que crea tu realidad, no los minutos de visualización, no las afirmaciones matutinas, sino el estado en el que vives la mayor parte del tiempo cuando no estás prestando atención. Y ahí es donde la mayoría falla.
hacen el ejercicio, hacen la meditación, hacen la visualización y luego salen de ahí y pasan el resto del día viviendo desde el estado anterior. Hablan desde el estado anterior, toman decisiones desde el estado anterior, se relacionan con otros desde el estado anterior y luego se preguntan por qué no funciona. Y no funciona porque el estado que estás sosteniendo la mayor parte del tiempo es el que crea, no el estado que visitas ocasionalmente. Así que si realmente quieres que algo se vuelva inevitable, no puede ser algo que haces. Tiene que ser algo que eres. Tiene que impregnar cada área de tu vida. Tiene que cambiar cómo hablas, cómo piensas, cómo decides, cómo te relacionas. Porque el estado no es una actividad, es una forma de ser. Y solo cuando se convierte en tu forma de ser es cuando el mundo externo no tiene más opción que reflejarlo. Imagina a alguien que ha decidido que es una persona sana. No solo dice afirmaciones sobre salud, no solo visualiza estar sano, realmente ha asumido esa identidad y desde esa identidad come diferente, duerme diferente, se mueve diferente, porque eso es lo que hace una persona sana. No tiene que esforzarse, no tiene que recordar, simplemente es quien es. Y su cuerpo, que siempre responde a la identidad, se ajusta, se sana, se fortalece. No porque esté forzando nada, sino porque está siendo congruente con la identidad que ha asumido. Ahora imagina a alguien que quiere ser una persona sana, pero que sigue viviendo como una persona enferma. Sigue hablando de sus síntomas. Sigue identificándose con sus limitaciones. Sigue tomando decisiones desde el miedo a empeorar. Puede hacer todas las visualizaciones del mundo. Puede repetir todas las afirmaciones que quiera. Pero mientras su identidad siga siendo la de una persona enferma, su cuerpo responderá a eso. Porque el cuerpo no escucha las palabras, escucha la identidad, escucha el estado. Y esto no es solo aplicable a la salud. Es aplicable a todo, a la abundancia, a las relaciones, al éxito, a la creatividad, a todo lo que deseas experimentar en tu vida, porque nada existe separado de ti. Todo es una extensión de tu estado interno. Y si cambias el estado, si realmente lo cambias y lo sostienes, la vida externa no puede hacer otra cosa que cambiar también. Pero aquí está el desafío. El desafío es que el cambio externo nunca ocurre al mismo tiempo que el cambio interno. Siempre hay un retraso. Siempre hay un período en el que estás viviendo desde el nuevo estado, pero el mundo aún refleja el antiguo. Y ese período es donde la mayoría se pierde, porque miran afuera y piensan que no está funcionando. Miran las circunstancias y dudan, y en esa duda regresan al estado anterior, y al regresar, reinician el proceso. Es como plantar una semilla y luego desenterrarla cada día para ver si está creciendo. La semilla necesita tiempo bajo la tierra, necesita permanecer sin ser perturbada, necesita el ambiente correcto sostenido de forma constante. Y si confías en el proceso, si dejas que la semilla haga su trabajo, eventualmente brotará. Pero si la desentierras constantemente, si cambias las condiciones cada 2 días, nunca crecerá. No porque la semilla no funcione, sino porque no le estás dando el ambiente estable que necesita. Tu estado interno es ese ambiente, y cuando lo cambias y lo sostienes sin perturbarlo, sin dudarlo, sin negociarlo, la realidad externa eventualmente brota, eventualmente se manifiesta, eventualmente se materializa. No porque hayas hecho algo mágico, sino porque has sido consistente, porque has sido estable, porque has permanecido. Y cuando finalmente ocurre, cuando el mundo externo confirma lo que internamente ya sabías, no hay sorpresa, no hay euforia desmedida, hay simplemente un reconocimiento tranquilo, un por supuesto, porque ya era real para ti, porque ya vivías desde ahí, porque la confirmación externa es solo eso, una confirmación. No es lo que lo hizo real, ya era real, siempre fue real, desde el momento en que lo asumiste completamente. Y esa es la señal de que realmente
has integrado un estado. Cuando el resultado llega y no te sorprende. Cuando simplemente asientes y sigues adelante. Porque para ti no es algo nuevo. Es algo que ya sabías. Es algo que ya eras. Y el mundo simplemente se puso al día. Pero la mayoría nunca llega a ese punto porque están constantemente midiendo, constantemente evaluando, constantemente preguntándose si está funcionando. Y cada vez que mides desde la carencia, cada vez que evalúas desde la duda, cada vez que preguntas desde la incertidumbre, estás saliendo del estado. Estás volviendo a ser la persona que no lo tiene. Estás volviendo a vivir en el intento. Y desde el intento, solo puedes crear más intento. Así que la pregunta no es cómo hacer que algo ocurra. La pregunta es, ¿quién tendrías que ser para que esto ya fuera real? Y una vez que tienes esa respuesta, la única tarea es ser eso, no hacer eso. Ser eso. Porque el hacer viene del ser, pero el ser no viene del hacer. Primero eres, y luego, inevitablemente, haces lo que esa persona haría. Y al hacer lo que esa persona haría, creas lo que esa persona crearía. Y esto no es complicado. De hecho, es lo más simple del mundo. Lo complicado es todo lo que pones encima, todas las técnicas, todas las estrategias, todos los intentos de manipular la realidad desde afuera. Pero cuando te enfocas simplemente en ser, cuando te enfocas simplemente en sostener el estado, todo lo demás fluye de forma natural. Imagina que estás buscando una relación amorosa. La mayoría intenta atraer a la persona correcta, intenta ser más atractivo, intenta decir las cosas correctas, intenta estar en los lugares correctos. Y todo eso viene desde el intento, desde el no tener, desde el buscar. Pero imagina que en lugar de eso, simplemente asumes que eres alguien profundamente amado, no porque alguien te ame, sino porque esa es tu identidad. Y desde esa identidad, te comportas diferente, te relacionas diferente, eliges diferente. No estás buscando, no estás necesitando. Simplemente eres alguien que está en una relación amorosa. Y desde ese estado, la persona correcta aparece, no porque la hayas atraído, sino porque eres una coincidencia vibratoria con ese tipo de experiencia. O imagina que estás buscando abundancia financiera. La mayoría intenta ganar más dinero, intenta encontrar la oportunidad correcta, intenta trabajar más duro. Y todo eso viene desde la creencia de que no hay suficiente, desde la creencia de que tienes que luchar por lo que necesitas. Pero imagina que en lugar de eso, simplemente asumes que eres alguien próspero, no porque tengas una cierta cantidad en el banco, sino porque esa es tu identidad, y desde esa identidad gastas diferente, inviertes diferente, hablas de dinero diferente, ves oportunidades diferente, y las oportunidades empiezan a aparecer. El dinero empieza a fluir, no porque hayas hecho algo especial, sino porque eres la persona para quien eso es natural. Y esto aplica a cualquier área de tu vida. La pregunta siempre es la misma. ¿Quién tendrías que ser para que esto fuera tu normalidad? Y una vez que lo sabes, simplemente asumes esa identidad. Simplemente vives desde ahí, no como un acto, no como un disfraz, sino como una decisión profunda sobre quién eres. Y desde esa decisión, todo cambia. Pero hay algo crucial que debe entenderse, y es que esta no es una decisión que tomas una vez, es una decisión que tomas constantemente. Cada momento es una oportunidad para elegir desde qué estado vives. Cada pensamiento, cada palabra, cada acción, y la mayoría no se da cuenta de esto. Piensan que decidieron una vez y ya está, pero la vida te da miles de oportunidades cada día para confirmar o negar tu decisión. Alguien te dice algo, y en ese momento puedes responder desde el antiguo estado o desde el nuevo estado. Surge una circunstancia desafiante, y en ese momento puedes reaccionar desde el antiguo estado o desde el nuevo estado. Tienes un pensamiento de duda, y en ese momento puedes identificarte con él o simplemente observarlo y regresar al nuevo estado. Cada uno de estos momentos es una elección, y la suma de estas elecciones es lo que determina tu realidad. Así que la consistencia
no es algo que ocurre automáticamente. Es algo que cultivas, es algo que practicas, es algo que te comprometes a sostener, incluso cuando es incómodo, incluso cuando es más fácil regresar a lo familiar, incluso cuando todo parece indicar que deberías dudar, porque en esos momentos es cuando realmente se prueba tu compromiso. En esos momentos es cuando realmente se define si esto es una idea interesante o una verdad vivida. Y la verdad vivida no es algo que sostienes cuando todo va bien. La verdad vivida es algo que sostienes especialmente cuando todo parece ir mal, cuando las circunstancias parecen contradecir tu asunción, cuando otros dudan de ti, cuando la mente te bombardea con razones lógicas de por qué no es posible. En esos momentos es cuando más importa tu decisión de permanecer en el estado, porque esos son los momentos que realmente te forman, que realmente solidifican la nueva identidad. Y aquí está algo que pocos entienden. Las circunstancias desafiantes no aparecen para demostrar que no funciona. Aparecen para darte la oportunidad de demostrar tu nueva identidad. Aparecen para que puedas responder de forma diferente, para que puedas actuar desde el nuevo estado, en lugar de reaccionar desde el antiguo. Y cada vez que haces eso, cada vez que mantienes el estado a pesar de lo que está ocurriendo afuera, estás fortaleciendo esa identidad, estás haciéndola más real, estás arraigándola más profundamente en ti. Así que no temas las pruebas, no temas los desafíos, no temas los momentos en los que todo parece contradecir lo que has asumido, porque esos momentos son regalos, son oportunidades para que destaques quién realmente eres ahora, para que demuestres, no al mundo sino a ti mismo, que esta decisión es real, que este estado es sólido, que esta identidad es tuya. Y cuando pasas por esos momentos sin tambalearte, sin regresar, sin negociar, algo se solidifica en ti, algo se vuelve inamovible. Y desde ese lugar inamovible, la realidad externa no tiene más opción que ajustarse. No puede hacer otra cosa, porque tú has dejado de ser flexible en tu identidad, has dejado de ser alguien que cambia según las circunstancias. Te has convertido en alguien que define las circunstancias desde su estado interno. Y eso, en esencia, es lo que significa vivir desde la inevitabilidad. No es saber que algo va a ocurrir porque tienes una bola de cristal. Es saber que algo va a ocurrir porque has dejado de ser la persona para quien no ocurriría. Has dejado de ser la persona que duda. Has dejado de ser la persona que espera. Has dejado de ser la persona que intenta. Te has convertido en la persona que simplemente es. Y desde ese ser, el tener es solo una cuestión de tiempo. Pero incluso el tiempo es un concepto relativo, porque cuando realmente vives desde el estado, el tiempo se colapsa. Lo que podría tomar años desde el intento puede ocurrir en semanas desde el ser. Lo que podría parecer imposible desde la duda se vuelve natural desde la certeza. No porque las leyes del universo hayan cambiado, sino porque tú has cambiado. Has cambiado de frecuencia, has cambiado de identidad. Y ese cambio es lo único que importa. Así que olvida las técnicas, olvida las fórmulas, olvida los pasos. Todo eso es ruido, todo eso es distracción. Lo único que importa es esto. ¿Quién eres ahora? ¿Desde qué estado vives ahora? ¿Qué identidad has asumido ahora? Y si la respuesta no es la identidad de alguien que ya tiene lo que deseas, entonces ese es tu único trabajo. Cambiar eso, decidir eso, asumir eso. Y luego, sostenerlo con cada fibra de tu ser hasta que se vuelva tan natural que ni siquiera tengas que pensar en ello. Porque cuando llegues a ese punto, cuando vivas desde esa identidad sin esfuerzo, sin recordatorios, sin trucos mentales, entonces habrás cruzado el umbral. Habrás pasado de la posibilidad a la inevitabilidad. Y desde ahí no hay vuelta atrás. No porque no puedas regresar, sino porque ya no querrás. Porque habrás probado lo que se siente ser la versión de ti que ya tiene lo que desea. Y esa versión es tan superior, tan expansiva, tan libre, que la antigua forma de vivir simplemente dejará de tener atractivo. Y esa es la verdadera transformación. No conseguir lo que quieres, sino convertirte en alguien para quien tener lo que quieres es natural.
Porque una vez que eres esa persona, no solo obtienes esa cosa, obtienes todo lo que esa persona obtendría. Vives la vida que esa persona viviría. Experimentas la realidad que esa persona experimentaría. Y esa realidad es infinitamente más rica que cualquier objetivo específico que pudieras haber imaginado. Así que no te conformes con obtener cosas. Aspira a ser diferente. Aspira a transformar tu identidad. Aspira a vivir desde un estado completamente nuevo, porque cuando cambias quién eres, el qué tienes se cuida solo. Pero cuando solo persigues el qué tienes sin cambiar quién eres, siempre estarás persiguiendo, siempre estarás buscando. Siempre estarás en el intento, y el intento es agotador. El intento es interminable. El intento nunca llega a un punto de descanso, pero el ser sí. El ser es pacífico. El ser es natural. El ser es donde encuentras la inevitabilidad, porque desde el ser correcto, todo lo demás simplemente fluye. No porque tengas que hacer que fluya, sino porque no puede hacer otra cosa. Así que decide. Decide ahora mismo quién eres, no quién quieres ser, no quién esperas ser algún día, quién eres ahora, porque esa decisión, esa simple decisión, lo cambia todo. Y una vez que la tomas, una vez que realmente la asumes, todo lo que queda es permanecer. Permanecer en ese estado, permanecer en esa identidad, permanecer en esa decisión, sin importar qué. Y si permaneces el tiempo suficiente, si sostienes esa decisión con suficiente firmeza, llegará un día en el que mirarás tu vida y verás que se ha transformado completamente, y no sabrás exactamente cuándo ocurrió. No sabrás identificar el momento preciso, porque fue un proceso gradual. Fue una acumulación de cientos de pequeñas decisiones de permanecer en el estado. Fue una constancia silenciosa, fue una firmeza inquebrantable. Y en ese día, cuando mires tu vida y veas que todo ha cambiado, no lo celebrarás como un milagro, lo reconocerás como lo inevitable, como lo natural, como lo que siempre supo que ocurriría. Porque para entonces ya habrás olvidado cómo era vivir desde la duda, ya habrás olvidado cómo era esperar, ya habrás olvidado cómo era intentar, porque habrás estado viviendo desde la certeza durante tanto tiempo que se habrá convertido en tu única realidad. Y eso es cuando sabes que has cruzado completamente, cuando ya no hay esfuerzo, cuando ya no hay recordatorios, cuando ya no hay negociación, cuando simplemente eres quien decidiste ser, y desde ese ser, todo lo demás ya no es un deseo, ya no es una esperanza, ya no es una posibilidad, es simplemente lo que es simplemente tu vida, es simplemente inevitable, en el único lugar donde realmente importa, en ti.